Ya inicié, ya estoy grabando. Ya, perfecto. Entonces, iniciaremos con lo siguiente. Cuando nosotros, la mayor complicación que tenemos en geometría analítica, ¿ya? En geometría analítica es que estamos trabajando con puntos, coordenadas y demás cosas. Y eso hace que nos confundamos un poquito, tal vez. Haré esta pequeña introducción. Cuando estamos trabajando con geometría analítica, nosotros trabajamos con un sistema de referencias, ¿no? Este sistema de referencias son los eje X y eje Y. Es decir, trabajamos en el plano Y vertical, X horizontal. Entonces, nosotros podemos saber en este puntito, en esta posición, un punto cualquiera, y este puntito tiene coordenadas. Por eso es que está en la posición donde la he puesto. Eso va a depender del sistema, es decir, este es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, y lo mismo aquí. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Si ustedes observan, aquí está 2, quiere decir que este punto tiene su x igual a 2, y aquí hay 3, eso quiere decir que su y es igual a 3. Entonces, así es nosotros lo que trabajamos con puntos. Entonces, otro punto por aquí va a tener su propia coordenada, que será q. Otro punto de aquí tendrá su coordenada, podría ser un punto S que va a tener también sus coordenadas X y Y. Eso es lo que nosotros trabajamos en geometría analítica. Pero aparte de trabajar con puntitos, no solo trabajamos con puntos, también trabajamos con figuras. Y una figura más común es una recta. Entonces, trabajamos con rectas. Y esta recta tiene elementos. Tiene elementos como, la pendiente de la recta, el ángulo de la recta, etcétera, etcétera. Puede ser paralelo a algo, perpendicular a algo. Es decir, hay varias cosas. Después, no solamente vamos a trabajar con rectas, vamos a trabajar con circunferencias. Y estas circunferencias que tienen un radio, tienen un centro, lo más importante. Y ahí vamos a calcular la ecuación. También podemos trabajar con parábolas. ¿Y estas parábolas qué tienen? Tienen un vértice, tienen un foco, tienen un eje focal, etcétera, etcétera. Que cada una se va a ir viendo. Puede ser elipses, es decir, una elipse es como una esfera, es esto, una elipse, que tiene sus focos, tiene sus vértices, tienen elementos que son muy sencillos de entenderlos. Hipérbolas, ¿no? O alguna transformación de coordenadas. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a empezar con cosas más sencillas. Vamos a empezar con cosas sencillas. Lo básico es ir de manera progresiva y vamos a entender primero, así muy sencillo. Cuando yo estoy trabajando, vamos a trabajar con distancia entre dos puntos. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo digo distancia entre dos puntos, cuando yo quiero trabajar con la distancia entre dos puntos, ya, tengo una fórmula que se deduce. A esa distancia entre dos puntos le colocaremos d nomás, como ustedes están viendo lo que estoy escribiendo, y esa distancia entre dos puntos tiene una fórmula muy sencilla. Es la raíz cuadrada de x2, por ejemplo, menos x1. Les estoy explicando de manera sencilla. Tal vez a algunos ya les parezca un poquito muy fácil, pero si entendemos esto, yo sé que les va a ir mucho mejor, ¿no? Y es y2 menos y1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación o esta fórmula se usa en varios ejercicios y no solamente para calcular la distancia que existe entre dos puntos, sino para calcular fórmulas, ecuaciones que me dicen, ¿no? La distancia entre estos dos puntos es igual no sé, a 3 metros, 4 metros, la distancia entre dos rectas o cualquier otra cosa. Entonces,
Cuando yo estoy queriendo calcular la distancia entre dos puntos, cuando yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, es muy sencillo. ¿Ya? ¿Qué tal si la pregunta, ya empezamos con el libro, miren, van a ver, este es el libro. Claro, obviamente está del Shawn, me dijeron que trabajan mucho, que trabajan mucho con esto. Ya, por ejemplo, aquí está, distancia entre dos puntos, fíjense, de memoria, ¿no? Donde está hablando de que tenemos una distancia. Vámonos a un ejercicio, vámonos a un ejercicio. En este ejercicio, lo que vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, algo muy sencillito aquí, calcular la distancia entre los puntos. Calcular la distancia entre estos dos puntos. Por ejemplo, muy sencillo. Yo sé que este es un ejemplo muy sencillo, pero empezaremos con esto. Hallar la distancia entre dos puntos. ¿Y cuáles son esos dos puntos? Es este punto. 2 menos 2, 3 y 5, 1. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer? Agarren y les sugiero, siempre les voy a sugerir, cuando yo quiero realizar un problema en geometría analítica, háganse un pequeño esquemita, un pequeño que no siempre tiene que estar elaborado de manera muy exacta. Eso quiere decir que voy a tener que utilizar un sistema de coordenadas cartesianas, ahí está, ese es mi sistema de coordenadas cartesianas, X y Y. Obviamente esto va a estar con una escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 1. A ver, ¿cómo sería esto? Más 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, dibujemos, o sea, tratemos de dibujar. El primer valor es X, menos 2, se dice. Menos 2, obviamente, es este valorcito que estoy anotando. Menos 2. Y X es 3. ¿Dónde está el 3 positivo? Y 3. Aquí está el 3 positivo. Entonces, si yo agarro y hago así, ¿no? Una línea así y que intersecta con esta otra, este es el puntito que nosotros que estamos queriendo estudiar. Ese es el puntito. Lo voy a colocar, no sé, así. Este es mi punto. Ese punto. A ese punto es el punto P, le puedo colocar. Ese es el punto P que tiene como coordenadas menos 2,3, ¿no? Entonces, ese es mi puntito. Ese es mi punto P, menos 2, menos 3. Ahora el otro puntito, así bien sencillo, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5 en X y 1 en Y. Este es el 1. Si trazo así y trazo así, este es mi otro puntito y ese puntito yo le puedo llamar Q, si deseo. ¿Ya? Y ese es el punto 5 en X y 1 en Y. Y ya está. Entonces, miren, y cuando me dice calcule la distancia entre los dos puntos, me está preguntando esta distancia, esta que estoy queriendo calcular. Esa es la distancia que yo quiero calcular. Entonces, cuando yo quiero
utilizar coordenadas de puntos, no importa el orden. Esto sabemos que es el X del P, esto sabemos que es el Y del P. No, X, Y. Este otro sabemos que es el X del punto Q y este otro sabemos que es el Y del punto Q. Y ustedes solamente colóquenle X1 y Y1 a esto y X2 y Y2 a esto. Pueden poner así. O si colocan al revés, no importa. No tiene importancia. X1 y Y1 pueden colocarle acá y X2 y Y2 pueden colocarle al otro. No hay problema con eso. X2 y Y2. Así de sencillo. Entonces, si yo quiero calcular esa distancia entre esos dos puntos, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Muy rápido. Reemplazar en esa fórmula. En esta. Entonces, nosotros reemplazamos. ¿Cuánto es el X2 de acuerdo a lo que hemos definido o lo que hemos tomado en cuenta? Ese X2 es menos 2. Coloquemos con el signo incluido. Menos 2. X es igual a menos 2. ¿Cuánto es el X1? El X1 es 5. Entonces aquí le pongo 5. ¿Cuánto es el Y2? El Y2 es 3. Aquí en vez de Y2 coloco 3. Estoy colocando en la fórmula. ¿Cuánto es el Y1? El Y1 es 1. Perfecto. Si el Y1 es 1, ¡zas! Entonces yo le reemplazo. Y miren, ya hemos reemplazado. Hacemos un poquito de cálculos. 5 y 2 menos 7. 7 al cuadrado, 49. 49. 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 49 con 4, 53. Raíz de 53, ¿no? Y ahí está. ¿Qué es? ¿Cuánto me da esa distancia? Me da este valor. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, esta distancia, ¿ya? ¿Qué sería esto? 7 al cuadrado, 49, ¿no? 49. 2 al cuadrado, 4. Y ahí está. ¿Qué más? 49 más 4, 53. Y listo. Y si quisiera sacar con decimales, 7.28. Pero generalmente se trabaja así con raíces, con fracciones, con enteros. No se trabaja con decimales en geometría analítica. Más es esto. Ahí está. Hallar la distancia entre dos puntos así de sencillo. Pero ¿cómo puedo utilizar esta fórmula, esta simple fórmula, para hacer ejercicios más complicados? ¿No? Podremos ver, por ejemplo, aquí me dice demostrar que los vértices son un triángulo isósceles, por ejemplo. Demostrar que los puntos tanto son vértices de un triángulo rectángulo, ¿no? O hallar el área de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, ¿por qué no intentamos hallar el área de un triángulo? Hallar el área del triángulo rectángulo. Seguramente este es el triángulo rectángulo. No estoy seguro. Entonces, de nuevo, siempre cuando hacemos un problema, vamos a agarrar. Yo quiero hallar el área del triángulo rectángulo entre estas dos, con estos 3 puntos. Yo quiero calcular el área entre estos. Entre estos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que tendría que hacer? Yo quiero calcular este problema. Hallar el área de un triángulo. Primero, la pregunta es calcular el área de un triángulo. Hay muchas formas de calcular el área de un triángulo. Les voy a enseñar dos. La primera, la que ustedes saben, es el área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Ese es el más sencillo, relativamente. Entonces podemos usar esta fórmula, pero para eso yo necesito la base del triángulo y necesito la altura del triángulo. ¿Se dan cuenta? Es así la geometría analítica, no es nada del otro mundo, solamente que me da puntitos en vez de darme base y altura, solo puntos. Graficando, por ejemplo. El punto A es 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 7, ¿no? 7, 1, 2, 3, 4. Por aquí está 5. Y justo aquí está mi punto A.
7, 5. B, 2, 3. 2, 3. Y justo aquí está mi punto B. Ahí está mi punto B. Y C, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 7 en Y, es decir, abajo, ¿no? Menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí está mi punto C. Ahí está C. Si nos fijamos esto, este triángulo que va a formarse, más o menos es así. Así y así. Ahí está mi triángulo. Miren, se ha formado un triángulo con los 3 puntos. Como es un triángulo rectángulo, como afirma que es un triángulo rectángulo, yo estoy seguro. ¿Ya? Y les voy a enseñar así, que este es mi triángulo rectángulo. Ahí está mi ángulo recto. Entonces, en el examen, para el examen de ingreso, hemos aprendido algunas propiedades de los triángulos rectángulos. Y eso es que cuando yo tengo aquí el ángulo recto, que os estoy mostrando, uno de ellos es la base y el otro lado es la altura. O sea, si yo calculo la base y la altura, ya tengo para reemplazar en esta fórmula. ¿Y qué es eso? Solamente la distancia entre dos puntos. La distancia entre el punto AB es la base y la distancia entre BC es la altura. Entonces, con ese pequeño conocimiento que tenemos de triángulos y graficando un poquito, obviamente practicando como siempre, ¿no? Nosotros podemos resolver ejercicios más complicados. Entonces, en todo caso, aquí está. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular eso? El resto ya es más fácil, porque lo más difícil es lo que acabamos de hacer, es analizar nuestro problema. Entonces, ahí está mi pregunta 2. Yo sé que es sencillo esto, yo sé que para algunos puede ser muy fácil tal vez, pero estamos introduciéndonos a la geometría analítica. Y la geometría analítica es de facilito a más complicado. Primero estamos con lo básico. Lo más complicado, que no es tan complicado, lo vamos a hacer también. Entonces, el área del triángulo, ustedes están viendo que ahí tengo mi área de triángulo, ¿ya? Esta área de un triángulo. Hemos quedado de que la base es la distancia entre el punto A y B. Entonces, eso es lo que hago. Entonces, la base es la distancia. Entonces, si es una distancia, sí o sí, voy a agarrar y voy a usar la fórmula de la distancia. Pero esa distancia es igual a la base, ¿no? Es la base de este triángulo. ¿Qué puntos están involucrados ahí? El punto A y el punto B. Entonces, en vez de colocar x2, x1, a veces es mejor colocar los subíndices, en vez de, es decir, el x del B, el x del A, el y del B, el y del A. Eso es solo nomenclatura. Y si emplazamos para calcular esa distancia que queremos calcular, que va a ser mi base. El x del B, aquí está el B. El x del B sería este 2. Ahí reemplazo un 2. El x del A, ¿dónde está el A? Aquí está el A. ¿Cuánto es su x? 7. Aquí reemplazo el 7. El y del B, ¿dónde está el B nuevamente? Aquí está. ¿Cuál es su y? Es el 3. Entonces, ese es el que se reemplaza. Y del A, ¿dónde está el A? Aquí está. ¿Cuál es su y? 5. Ese es el que se reemplaza. Y ya está. Es más, si me da un valor directo, me está dando decimales, ¿verdad? Me da decimales. Entonces quiere decir que yo no voy a trabajar con eso. Siempre nosotros tratamos de trabajar enteros, ¿no? Entonces, si hago esas operaciones, me da 29. O sea, si toda esta operación que nosotros tenemos es raíz de 29 y lo dejo así como raíz. Entonces, miren, al calcular la distancia entre el punto A y el punto B, ya tengo la base del triángulo para poder calcular su área. Lo mismo voy a hacer pues para el otro, porque ya sabemos que la altura también es una distancia, pero una distancia entre el punto B y el punto C. Entonces, esa altura H, nomás ya le pondré, para no perder tiempo, es ¿entre cuál? Entre el B y el C. Entonces aquí pues, coloco B, aquí coloco C, aquí coloco B, aquí coloco C.
Y listo. Los puntos que están metidos en esa distancia. Y reemplazamos el x del b, ya habíamos dicho, ¿no? 2. En vez de xb, 2. El x del c es 6. El x del c es 6. Entonces aquí coloco 6. El y del b es 3. Entonces aquí coloco 3. El y del c es menos 7. Es menos 7. Se respeta los signos. Es decir, aquí yo tengo que colocar en este YC menos 7 tengo que poner. Sí tengo que ponerlo. Pero obviamente nada más, ¿no? O en otras palabras, vamos a tener que colocar entre paréntesis si ustedes desean. ¿No? En este caso, menos con menos da más. 7 más 3 más 10 me va a dar. Entonces, esto ya es cuestión de suma, resta, multiplicación, división. Nada más. El ejercicio complementarse. Entonces, si hacemos las operaciones, sale 116. ¿No? 116. O sea, todo esto es 116. Y si saco raíz de 116, me da 10.77. Obviamente que no es entero, nada, entonces no, lo dejo ahí. Ahí nomás lo dejaré. Puedo descomponer, por si acaso, en sus factores primos, ¿no? 116, la mitad de 116, ¿cuánto es? ¿No? Es 58. La mitad de 58, ¿cuánto es? O sea, voy y descompongo, ¿no? Voy a ir y voy a estar descomponiendo. 58, de 58 es 26, etcétera, etcétera. Lo dejaré ahí por el momento. Y ya está. El área de un triángulo o de este triángulo, A es igual a la base multiplicado por la altura. Así está la fórmula que nosotros conocemos. Base por altura. Y todo eso dividido entre 2. Y ya está. Solamente reemplazo en esa fórmula que nosotros ya sabíamos. De la base es raíz de 29. Esa es la base, miren cómo lo reemplazo, raíz de 29. Y esto, raíz de 16, reemplazo y ahí está, raíz de 16 dividido entre 2. Por esta vez voy a hacer operaciones y eso me sale 29. Obviamente esto lo podemos hacer de manera más directa, más manual, pero como estamos en línea y además de que el tiempo vale oro, lo estoy haciendo así de rápido, ¿no? Al final había sido 29 unidades metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ya he calculado el área. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Simplemente con la distancia entre dos puntos. Pues una maravilla, ¿no? He calculado el área de un triángulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? ¿Alguien que tuviera alguna consulta? Nada. Ahora, ¿qué más podría tener? Esto es lo que sabemos, es lo básico. Pero como es geometría analítica, algo tan parecido, complicado tal vez, se ha convertido en difícil solamente con una simple fórmula, distancia entre dos puntos. Y así se van a ir resolviendo otros ejercicios que parecen complicados, con fórmulas sencillas. Solamente es razonar un poquito. Pero lo bueno de geometría analítica es, si has resuelto ya un ejercicio, el siguiente ya vas a poder resolverlo de manera más fácil, porque ya vas a aprender otra cosa antes, ¿no? Es como un ladrillo tras ladrillo que vas a ir armando. Solamente tienes que armar las condiciones, las formulitas correctas, como por ejemplo lo que les voy a enseñar ahora. Esta es una forma de calcular el área de un triángulo, pero hay otra, no es la única, no es la única. A ver, voy a hacer de otra forma y hay otra manera. ¿Cómo se hace? Con determinantes. Lo que voy a hacer es de la siguiente manera. Ustedes están viendo que aquí yo tengo el punto A. Miren cómo estoy acomodando. Aquí yo tengo aquí yo voy a tener el punto B. Ahí está, este es el punto B y aquí está el punto C. Es muy importante de que yo lo tenga en orden. Ahí están mis tres puntitos, ¿no? A, B, C, ya dibujaditos. Y otra manera. Es más, dentro de todos los ejercicios que ustedes en su tiempo de estudiantes van a resolver y de la misma manera yo he resuelto, y van a ser capísimos, estoy seguro de ello, solamente es cuestión de tiempo, ¿ya? Hay otra manera,
y me dice el área para cualquier polígono. Es decir, polígono, ¿qué quiere decir? Muchos lados. No siempre un triángulo. Puede ser un rectángulo, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, o puede ser una figura irregular. Es decir, esto. Si yo quisiera calcular el área de lo que acabo de pintar, lo único que yo necesito son puntitos. Nada más. Son puntitos. Y con eso yo puedo calcular un área. Entonces, bueno, de nuevo, lo que le quiero decir, la importancia de la fórmula de distancia entre dos puntos ya la hemos demostrado. Ahora, si quisiera resolver esto de otra manera más rápida y específicamente para hallar áreas de una figura, hay una fórmula muy sencillona. Lo pueden encontrar también en internet y eso es área para un polígono, varios lados, muchos lados, no solamente triángulo, es igual a un medio de x1, y1, x2, y2. Miren, esta es la fórmula, es resolver este determinante, x1, y1, x2, y2. Si fueran 3 puntos, x3, y3. Si fueran 4 puntos, es decir, como un rectángulo, x4, y4. Y esto continuaría, es usar esta fórmula que es un determinante. x1, y1, x2, y2, x3, y3, etcétera. En nuestro caso, como es un triángulo, este triángulo solo tiene 3 puntos, ¿verdad? 3 lados, 3 puntos. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular mi área. Esa es la formulita, ¿no? Antes que me olvide, para que esta fórmula esté correcta, muy importante, si tengo 3 puntos, x1, y1, ¿no? x1, y1, x2, y2, x3, y3, son 3 puntos, como este problema. Siempre debemos terminar con el primer punto con el que hemos empezado. Es decir, si hemos empezado con el x1, tengo que terminar con el x1 y y1. Siempre, siempre, para cerrar. Es como, y esto lo van a utilizar en una materia que se llama topografía. Algunos lo van a usar en topografía. Por ejemplo, están avanzando por el A, van a ir al B, van a ir luego al C y luego regresan al A. O sea, están cerrando la figura cuando hacen esto. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es eso. Agarramos y usamos esta formulilla, que es muy sencilla. Si yo me acuerdo de esto, bueno, aparte de lo que ya sabemos, pero si yo quisiera hacer de esta manera también, hay muchas maneras. Entonces, colocamos, pues. Entonces, el área es igual a el determinante de x1, y1, x2, y2. Solamente sería reemplazar. Es más, si ustedes se fijan, yo voy a agarrar y voy a colocar así. Miren, x1, y1. Los voy a separar así para que... Así de una vez. x1, y1. Ese es del A. Del A, por ejemplo. Entonces, ese x1, y1 es esto. 7. 5. x1, y1. x2, y2. El x2 sería el del B, ¿no? 2. 3. ¿No? Listo. x3, y3. Ese sería el punto C. 6 menos 7. Ahí está. Y por último, con el mismo que hemos empezado. Es decir, el primerito, agarramos y lo copiamos para cesar el polígono. Y ahí está. Ya he cesado mi polígono. Ya tengo esto. Ya tengo este determinante, ¿no? Y no nos olvidemos que es un medio. Pero voy a resolver el determinante. ¿Cómo van a resolver ese determinante? Muy sencillo. Va a agarrar
y van a multiplicar en diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal. A esas diagonales le llamamos diagonales principales. 7 por 3, 21. 2 por menos 7, menos 14. 6 por 5, 30, con el signo incluido. ¿Se dan cuenta? Y sumamos esos tres. Sumamos. Es decir, agarramos y yo hago una suma de esos tres. 30 más 21, 51. 51 menos 14. ¿Cuánto es? 51 menos 14. 37. ¿Es el resultado? 37. Ahora hacemos lo que le llamamos la diagonal secundaria. Es decir, al revés ahora. Así. Diagonal secundaria, diagonal secundaria, diagonal secundaria y multiplicamos en ese orden ahora. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. 7 por menos 7, menos 49. ¿Se dan cuenta? Nada más, o sea, obedeciendo los reglas de signos y hacemos una subalgebraica. 10, 18 menos 49, ¿no? 10 más 18 menos 49, menos 21. Si sale negativo, ¿no? Pero no importa, menos 21. Entonces aquí está, menos 21. Listo, una vez que han calculado esos valores, siempre va a ser diagonal principal menos diagonal secundaria, es la idea. Entonces, eso significa que lo que voy a hacer es diagonal principal menos, la fórmula es menos, diagonal secundaria. Y esa diagonal secundaria es menos 21. ¿Se dan cuenta? Respetando de nuevo el signo. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Eso quiere decir que menos con menos me va a dar más, ¿no? 37, 30, 40, 50, 50, 57 me da 58. Oh, ya, 58. Pero la fórmula me dice que el área es igual a 1/2 de esa determinante. O sea, 1/2 de lo que es la determinante. 1/2 de 58. ¿Cuánto es 1/2 de 58? 29. Y listo. He calculado el área de otra manera. Y si ustedes comparan lo que acabamos de hacer con la distancia entre dos puntos, con esto, pero un momentito, por favor, lo voy a reducir. ¿Ya? Si comparamos este mismo problema, ¿cuánto sale aquí? Sale a 29. ¿Y cuánto sale aquí? Sale también 29. ¿Se dan cuenta? Es el mismo resultado. Eso es lo genial de la geometría analítica. Hagas por un camino o hagas por otro camino, alguno tal vez es un poquito más largo que otro, pero no importa, lo importante es que siempre van a dar el mismo resultado. Pues eso quiere decir que cuando ustedes resuelvan un ejercicio, no piensen en cómo podría hacer el docente. Piensen en qué es lo que yo podría hacer o qué es lo que se me ocurre. ¿Ya? Ese es el cuidado que tienen que tener. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Entonces, lo importante ahora es cómo hemos aprendido a usar esta distancia y cómo hemos aprendido a utilizar esta nueva fórmula que la van a usar a partir de ahora. ¿No? A partir de ahora. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, un hito más. Entonces, ahí está, distancia, calcular radios y demás cosas. Me dice calcular A, B, tiene unidad. Sabía si esa es la respuesta. Demostrar que los tres puntos son colineales. Eso después. ¿No? Colineales quiere decir que están en una misma línea. Eso quiere decir colineal. ¿Ya? Son colineales. Hay otra forma para calcular que son colineales. Aquí, ¿qué está haciendo?
Tienen un puntito, otro puntito, otro puntito. Está calculando sus distancias entre AB, BC y CD. AB, BC, CD. A más B más BC es igual a AC. Ah, ya. Sí, sí, está demostrando que está en una misma línea. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos ver lo que es la distancia entre dos puntos? O cómo puedo utilizar esta propiedad de distancia entre dos puntos. Muy fácil. Puede ser calcula. Busquemos uno más difícil. Hallar las coordenadas del punto P que divide el segmento. Esto los quisiera enseñar, pero necesito más cositas. Otra cosa que está acompañada a dos puntitos, que no solamente es la distancia, ¿ya? Es lo que, esto estoy colocando con negrito, es la formulita. Otra cosa que les va a servir mucho, otra cosita que les va a servir hartísimo por su simplicidad, es lo que se llama la pendiente. Pendiente entre dos puntos o inclinación entre dos puntos. O la inclinación entre dos puntos. Y esa inclinación ya se la llama pendiente, ¿no? Inclinación, entre paréntesis le voy a poner pendiente. La pendiente, ¿no? Yo sé que han escuchado eso de pendiente de una recta. Entonces, la pendiente o inclinación de una recta o la pendiente se coloca con una M, ¿cómo se llama? M minúscula. Y su fórmula de esa pendiente, ¿ya? Nunca va a cambiar y siempre va a ser de lo que acabo de copiar acá. Y2 menos Y1 sobre Y1 menos Y2. Esa es la fórmula. Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1, es decir, Y es arriba, X abajo. ¿No? Entonces, yo puedo saber el ángulo. O sea, hay problemas donde me dice calcule el ángulo entre estos dos puntitos. Ah, ya me preguntan si ayudamos. Claro, claro que sí. Ya, sí ayudamos en geometría descriptiva. Entonces, esta pendiente o inclinación me ayuda mucho para calcular ángulos entre rectas, pendientes y demás cosas. Por ejemplo, ustedes se van a fijar, ya, de que dos rectitas, por ejemplo, en este ejemplo, usaremos este ejemplo de nuevo para ganar tiempito. ¿Ya? Muy sencillo. Entre el punto A y el punto B ven que hay una inclinación de ese lado B. Si yo puedo calcular su inclinación o pendiente, esa pendiente no es más que reemplazar en la fórmula, ¿no? Solamente es reemplazarle, ¿ya? Por ejemplo, el A será pues X1 y Y1, el B será X2 y Y2, y en ese orden nomás les reemplazo. El A es X1 y Y1, el X1 es 7, el Y1 es 5, ¿no? Del A. El X2, el X2, que es del B, es 2. Y el Y del B es 3. Y si calculamos el valor, me sale 0,4. Nuevamente, es un decimal. Nosotros en geometría no usamos decimales, ¿verdad? No se usa decimales. Entonces, ¿esto cuánto me da? Me da menos 2. ¿Cuánto me da? Me da menos 5. ¿No? Y si hago simplificaciones, simplemente es 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Y ya está. A eso le llamamos pendiente. A eso le llamo la pendiente de la recta AB o la pendiente del punto entre A y B. ¿No? De esa forma. Y si yo quiero calcular el ángulo de inclinación de esa recta, yo solo puedo agarrar y digo, tangente del ángulo, es una fórmula. Tangente es otra formulita que hay que aprender, estas dos van de la mano. Pero la fórmula me dice
tangente del ángulo, digamos tangente de tita, siempre va a ser igual a la pendiente. Siempre. Estas dos van juntas. Obviamente a veces lo uso uno, a veces uso la otra, pero van juntas esas dos. Esta me ayuda mucho porque si yo reemplazo en esta formulita, ¿no? La pendiente, por ejemplo, eso va a ser pendiente, me salí 2/5. Si yo les reemplazara y despejo aquí el ángulo, ¿no? Si yo despejo aquí el ángulo, ¿qué sería despejar el ángulo? Sería a shift tangente, ¿no? Que en este programita es a tangente. ¿Cuánto es eso? Ese ángulo es igual a, esto está en radianes por si acaso, 0.03 deshecho. Para que esté a 2 minutos segundos le pongo así. Ya es cuestión del programa, ustedes lo pueden calcular. Miren, 21.8 grados. Esta rectita tiene una inclinación de 21 graditos. Y es evidente, ¿no? No es más de 30 esta inclinación. Entonces, otra fórmula que lo voy a usar siempre, aunque en parábola, elipse, hipérbola, es la pendiente o inclinación entre dos puntos o pendiente de una recta. Y estas dos van juntas. Y aquí ya viene con las pendientes propiedades como paralelos, perpendiculares o que formen un ángulo, etcétera. Que obviamente eso se va a ver en otro tipo de explicaciones. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? La pregunta es, ¿cuántos estamos sobreviviendo? 7. Bueno, no está mal. No está mal. Ya, de todas maneras, antes quisiera explicarles, nosotros pertenecemos a un grupo de apoyo, que damos clases, como están viendo, ¿ya? Desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Ya? Y aquí están viendo nuestra propaganda en el cual dice cursos de apoyo a universidades. O sea, no solamente damos a ingeniería, damos arquitectura, bioquímica, economía, etcétera, y en todas las materias que ustedes deseen. ¿Ya? La diferencia con otros, bueno, es que hacemos desde lo más básico, les damos tips, trucos y demás, a lo más avanzado. Y no solamente de las materias básicas, que es álgebra 1, cálculo 2, física 3, no sé, sino damos hasta décimos semestres, octavos semestres, novenos, décimos que no van a encontrar en otros lados, ¿no? De todas maneras, nosotros pertenecemos a ese grupo, quedan invitados a venir y formar parte de este grupo. Pero, como ya es tardecito, les invito, mañana vamos a tener otra clase también así en línea, ¿ya? Les voy a publicar la hora, obviamente va a ser más temprano mañana, tal vez sea en el transcurso de la mañana o de la tarde, les voy a avisar con unas 2 o 3 horas de anticipación ¿ya? Y vamos a pasar nuevamente una clase en línea. De todas maneras, este video que acabamos de realizar, ya lo vamos a subir. Lo voy a subir a nuestra página de YouTube. También tenemos una página de YouTube. Ahí es donde la vamos a subir, ¿no? Les voy a mostrar. Aquí está. Tenemos nuestra página de YouTube, donde estamos ahí derivadas en la física, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente tenemos no solamente de físicas, estamos hablando de hidráulicas, estamos hablando de sanitarias, que es de octavo, de noveno semestre, ¿ya? Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes, gracias por sus minutos de atención y estén atentos para mañana para la siguiente clase en línea. Cualquier duda, por favor, si quieren, al grupo que acabo de crear, ¿no? Y bueno, nos vemos mañana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.